mía ahí? Bien. ¿O la pongo al frente aquí? No, se le ve bien ahí. ¿No queda muy brillosa? No. Bueno, como estaba antes. Ah, no, ahí ahora sí se ve muy brilloso. Entonces ahí. Como estaba antes. Está cayendo bastante agua aquí, hermano. Ah, sí, aquí Duro. estuvo Sí. lloviendo, pero ya casi no. Bueno, ya estamos en vivo. Ya estamos acá. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, de verdad. Muchísimas gracias por estar con nosotros un rato más en esta noche para compartir con ustedes la palabra de Dios. Qué satisfacción. Quiero compartir con ustedes una gran satisfacción que siento porque lo que estamos haciendo, mi hermano Fernando, que es el que está encabezando esto, y su servidor que está pues ayudando en lo que se pueda, eh, estamos viendo buenos resultados con todo esto. ¿A qué le llamamos buenos resultados? Bueno, le llamamos a que hay gente que sí se está interesando, hay gente que sí está evaluando su fe, está evaluando sus creencias y están tratando de comprender si lo que están practicando es según la voluntad de Dios. Y eso, con solo que la gente empiece a pensar así, eso para nosotros es una gran satisfacción porque es lo que queremos. No queremos andar alborotando ni andar haciendo cosas que no nos corresponden, pero sí queremos que la gente entienda que esto no es algo de que yo lo que quiero es esto y punto, se terminó, ¿no? Que para agradar a Dios tenemos que cumplir con lo que Él dice, amarlo de todo corazón, y ese es el primer y gran mandamiento, y el segundo es amar al prójimo como a mí mismo, y yo realmente eh, quiero hacer la voluntad de Dios, y eso quiero contagiar con todos, y estoy seguro que con mi hermano Fernando. Así que muy buenas noches por acompañarnos. Si usted es uno de esos que desea saber si su fe, si su creencia es la verdad, está en buen lugar para que podamos comprobarlo, no solo la suya, la mía y la de todos, por medio de la única fuente que nos puede decir si eso es así o no, que es la palabra de Dios. Buenas noches, hermano Fernando. Buenas noches. ¿Me escucha bien, hermano? Perfectamente bien, clarito. Es que yo escucho como una... ahí. Vamos a ver, deme un segundito. Aleluya. Ahí. ¿Me Ahí yo lo escucha? escucho bien. Sí, señor. Ok, bueno. Que Dios les bendiga a todos mis estimados amigos y hermanos. Como siempre, les recordamos que por favor tengan una Biblia, lápiz y papel. Importante. Ok, entonces por favor, si son tan amables, colabórenos con que tengan lápiz y papel, Biblia en mano. Invite a su papá, a su mamá y a todos los que estén dispuestos a escudriñar hoy la palabra de Dios con nosotros. Sí, hermano, si en algún momento me escucha mal, me avisa, por favor, ¿está bien? ¿Está bien? Claro que sí. Recuerde ¿Sí? ¿Me que, escucha? sí, Ok, sí lo listo. escucho. Recuerde que a veces hay un pequeño atraso de audio. A veces yo hablo y a usted le llega el audio despuesito, ¿verdad? Entonces usted cualquier cosa, Ok, pero listo. se está Está bien. escuchando bien. Sí. El tema que vamos a estudiar hoy es defender la verdad. Pero aquí hay la primera pregunta con la que vamos a iniciar es defender cuál verdad. Pablo defendía la verdad. Sí, es verdad. Y entonces, y nos mandan a defender la verdad. Pero ¿cuál verdad? ¿Será que es la verdad de la Iglesia Católica Romana? ¿Será que es la verdad de la Iglesia Evangélica? ¿Será que es la verdad de los amigos judíos mesiánicos? ¿Será que es la verdad de los testigos en contra de Jehová? ¿O será que es la verdad? ¿Será que la verdad es la verdad de los mormones? Y esta verdad es tan importante para Dios que hubo mucha gente que murió por esta verdad. En Apocalipsis capítulo 4, Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, mucha gente dio su vida por esta verdad. El hermano no sé si me puede proyectar ahí Apocalipsis 24.
Sí, claro, ya le va a salir en pantalla. Ahí está. Dice, Léalo, por favor. y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la Hay un palabra. momentico. Por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Estos hombres que fueron, y vi las, puede subrayarlo si es tan amable, hermano, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Esto es muy importante. Hombres que murieron por defender la verdad. Judas 3 es un pasaje que lo he estado citando mucho. Judas 3, el apóstol habla y nos exhorta a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contender una vez por la fe es muy importante. Ahora, encontramos varios ejemplos en Filipenses capítulo 1, versículo 7, hermano Marvin. ¿Me lo puede poner si es tan amable ahí? Sí, Filipenses claro, capítulo 1, versículo 7. ahí está. Estos son algunos ejemplos que la Biblia nos habla que debemos de seguir. Léalo, por favor. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Ojo, suba un poquito el pasaje, hermano. En la defensa y la confirmación del evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. La pregunta aquí es, la defensa y la confirmación ¿de cuál evangelio? ¿Será que es del evangelio de los mormones? ¿Será que es el evangelio de la Iglesia Católica Romana? ¿Será que es el evangelio de los pentecostales? Tomen en cuenta que cuando Pablo está escribiendo estas palabras, las está diciendo aproximadamente en el año 60. No existía ninguno de estos grupos religiosos y solamente existía un evangelio, nada más. Por eso el apóstol Pablo habla del evangelio. Ahora, ve al versículo 17. Ahí mismo. Versículo 17. No, 17. Y escuchen lo que dice el versículo 17. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Esa palabra defensa es muy importante porque cuando Pablo habla de defensa aquí, él tiene en mente a un guerrero. Y eso es lo que el cristiano es, un guerrero, un hombre violento, pero en el sentido bueno de la palabra. Violento porque está dispuesto a hacer lo que sea por defender el evangelio. Eso es lo que todo el cristiano debe ser. Pero el punto aquí es, Pablo defendía el evangelio. Pero ¿cuál era el evangelio que defendía Pablo, hermano Marvin? ¿Ah? Tiene que ser el evangelio que vimos acá arriba, ¿verdad? En el versículo 7. Exactamente. Y es el mismo que habla ahí, el versículo 7, vea lo que dice. Dice, ahí está. Lo leo todo, hermano. Por favor. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio. Defensa y confirmación del evangelio. Y va lo que sigue diciendo. Todos vosotros sois participantes conmigo. Esta palabra participantes hay que tomarla en cuenta. Porque Pablo está diciendo que así como él defendía el evangelio y confirmaba el evangelio, ustedes también conmigo son participantes. Y aquí hay dos detalles muy importantes, hermano Marvin. Si ustedes notan bien, en el versículo 7 dice en la confirmación y defensa del
evangelio. Evangelio. ¿Puede ponerme otro color ahí en la palabra evangelio? ¿Me puede poner otro color? Claro. Vamos a poner. Y observen que después de que lo llama evangelio, dice, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Este pasaje nos está enseñando que el evangelio y la gracia son lo mismo. Y son dos cosas que hay que defender. Por eso es muy importante que todos ustedes entiendan esto. Es necesario que se entienda que el evangelio es la gracia del Señor. ¿Y por qué es importante esto? Vamos a ir a Filipenses 3:17. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Aquí está. Ahí está, hermano. Dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿De qué iban a ser imitadores? Allá lo acababa de decir, Filipenses 1:7, que él estaba dispuesto para la defensa y la confirmación del evangelio, que ustedes son participantes de esta gracia. Entonces, aquí Pablo viene y dice que todo cristiano debe ser imitador de él. Y debe ser imitador de él y debe mirar a quienes así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Pero pregunto, ¿por qué es importante defender el evangelio? ¿Acaso hay gente que dice, no, la Biblia no necesita defenderse, ya se defiende sola? ¿Será eso cierto? Quiero que veamos algunos pasajes para que analicemos que hubo gente que, aunque amaban, empezaron a amar la palabra, se desviaron. Como segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 18. Segunda de Timoteo 2:18. ¿Sí? Ajá, dice. Algunos se desviaron de la verdad. Que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Querían llevar a otros discípulos tras ellos. Y ahí mismo, hermano, súbame al versículo 15 que quiero explicar algo. Pablo está hablando, y ojo, que esto es un detallazo. Pablo le está escribiendo a Timoteo y vea lo que le dice. El 15. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Deténgase ahí. ¿Por qué es necesario que nos presentemos ante Dios aprobado? ¿Saben por qué? Porque es que resulta que hay hermanos, y hablo de hermanos en la fe, que no saben defender la fe. ¿Y saben por qué no saben defender la fe? Porque ellos mismos se dan cuenta que no están aprobados por Dios. ¿Y por qué no están aprobados por Dios? Sencillamente porque la pereza mental, la pereza espiritual no los ha dejado avanzar en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y recalco este pasaje, léalo todo por favor, hermano. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ojo, aprobado. Segundo verbo importante, obrero que no tiene de qué avergonzarse. Tres palabras importantes: procura, aprobado y avergonzarse. Termina el versículo, hermano. Dice, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien. La versión de las Américas, me gusta más la traducción de la versión de las Américas en este pasaje, que dice que utiliza con precisión la palabra de Dios. Entonces, escúcheme en esto. Esta gente que Pablo habla en el versículo 15 de que procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión. Esa es la versión de las Américas. Que maneja con precisión la palabra de Dios. A esta gente, Pablo le está diciendo esto a Timoteo para que Timoteo se lo diga a la iglesia. ¿Y por qué le dice esto? Porque en el versículo 18 que acabamos de leer, vuelvo a repetirlo, hermano. Dice, sé que se han desviado de la verdad
diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Hubo hermanos que aunque conocieron la verdad, se desviaron de la verdad. ¿Esto qué significa? Que la gracia se puede perder. Podemos caer de la gracia. Se desviaron de la verdad y no solamente se desviaron ellos, querían llevarse a un poco de gente más detrás de ellos. Y aún dentro de los mismos cristianos, dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 29 y 30. Léamelo por favor, hermanito. Dice Hechos 20, 29, 30. Ya le aparece por ahí, ya casi, ahí está. Dice, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño. Oye, ¿cómo los llama? Perdón un momentico. Sí. Vea cómo los llama. Lobos feroces. ¿Y de dónde? Entre vosotros, dentro de los mismos cristianos, dice, lobos feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño. Y vea el 30. Y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Yo pregunto, con todo respeto para toda la gente que nos escucha, ¿cómo hacemos con estas advertencias que el apóstol Pablo hace? Hay gente que enseña cosas perversas y son lobos rapaces que quieren llevarse a la gente detrás de ellos. ¿Y saben cuál es el problema? Es que esa gente que pervierte el evangelio dice que creen y defienden la verdad. Pero ¿cuál verdad defienden ellos? ¿La verdad del evangelio o su verdad? Ese es el punto que yo quiero que analicemos. Pablo habla de que habían enemigos de la cruz. Filipenses capítulo 3, versículo 18. Hay falsos maestros. Claro que sí. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Segunda de Falsos Pedro. sí. No. Segunda de Pedro 2, 1. Ok. Dice, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Devuelvas este pasaje, hermano. Dice que al comienzo, en el 1, dice, pero se levantaron falsos profetas, subrayemos esta palabra, falsos profetas entre el pueblo. Pedro está haciendo una analogía entre el pueblo allá en la antigüedad y dice, así como habrá, está haciendo la comparación entre el pueblo en la antigüedad y lo que pasará en el futuro. Pedro está cumpliendo aquí la función de profeta, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró. Los testigos de Jehová negan que Jesucristo es Dios. Hombres como Carlos C. Russell, que fue uno de los fundadores de este movimiento de los testigos en contra de Jehová, niegan que Cristo es Dios. Hombres como los evangélicos, ellos niegan la eficacia y el poder que hay en la palabra cuando dicen que todo el mundo está endemoniado o que vamos a hacer sanidades o que hay pastoras. Todos estos son falsas enseñanzas y herejías que han introducido a la gente. Hombres que le dicen a los demás que haciendo que venga para que el pastor ore por usted y le dicen en el nombre de Jesús reciba el Espíritu Santo. Qué pena tener que decirles que es una gran falsedad todo esto que hacen. No es más que teatro, no es más que hombres que negando incluso al Señor que los compró, traen sobre sí mismos destrucción repentina. Eso es lo que son todos estos hombres y esto es peligrosísimo, hermanos y amigos. Ahora ven en Gálatas capítulo 2, versículo 5, hablando de estos hombres
pervertidos. Cuando hablo de pervertidos, estamos hablando de doctrinas de demonios que habla Pablo Pablo a Timoteo en primera de Timoteo capítulo 4 del 1 al 3. Pero vamos a ver Gálatas capítulo 2, versículo 5. Y hermano, también no hay que irse muy lejos, también hay muchos que, por ejemplo, el de la luz del mundo, que se adjudica el líder, ¿verdad? Acerca de todas estas cosas, que él está mal. También tenemos a los coreanos, hay una secta coreana que habla de que Jesús falló y que por eso uno de los coreanos es el que vino a completar la obra, que ese es el Amén. verdadero Mesías. Otro que es la esposa de Cristo, que habla de la esposa de Dios, que es Lisbeth, ¿verdad? Que no fue Lisbeth. Jesús. O sea, qué cosa más terrible. ¿Eh? Aquí está el pasaje. Gálatas 2:5. La Dice, el 4 y el 5, hermano. 4 y 5. ok, dice, y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente que Oiga, se, falsos hermanos. que se Siga. habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de someternos a esclavitud. Suba. ¿Y saben a qué se refiere aquí a la esclavitud? Bájale un poquito, hermano, ahí. A fin de someternos a esclavitud. Pablo está hablando aquí de la esclavitud a la ley mosaica. Aquí los judíos mesiánicos tienen problemas con este pasaje. Y por eso ellos son un grupo que están en contra del evangelio. ¿Por qué? Porque ellos quieren llevar a la gente a la esclavitud. Y si usted lee todo el capítulo 2, se va a dar cuenta que Pablo, cuando está hablando, es de los judaizantes que querían esclavizar a los cristianos, haciéndolos guardar la ley de Torah, la ley mosaica y circuncidándose. Ahora ve el versículo 5. A los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del evangelio permanezca en vosotros. ¿Se acuerdan que Filipenses 1:7 dijimos que el evangelio era la gracia? Ahora ve qué importante, porque aquí entendemos que el evangelio es la verdad. Y Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y el apóstol Pedro está diciendo, a fin de que la verdad del evangelio permanezca con vosotros. Hermanos, tenemos que defender la verdad. Yo sé que hay muchos hermanos y hay mucha gente que no les gusta que se toquen estos temas, porque dicen, ay, es que qué pereza, eso es problema y eso es para traer discusiones. Y no es que traiga discusiones. Hermanos, no defendemos opiniones, ni ideas humanas, ni enseñanzas humanas. Estamos aclarando lo que la palabra de Dios enseña. Y esto es muy importante. Filipenses 1:7 dice que el evangelio, Pablo dice, en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, que todos vosotros sois participantes conmigo en esta gracia. Filipenses 1:7. Y aquí en Gálatas capítulo 2, versículo 5, Pablo dice, a fin de que la verdad del evangelio permanezca con vosotros. ¿Qué quiero explicar con esto? Es de que usted y yo somos culpables y responsables de que la verdad permanezca. Pero hermanos, ¿cómo va a permanecer la verdad si muchos de ustedes prefieren ir a ver el partido o a ver la novela o meterse en el WhatsApp o a ver el TikTok antes que estudiar la palabra de Dios? El problema es que muchos hermanos no defienden la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque les da pereza. Yo los llamo anémicos espirituales. Anémicos espirituales, ¿saben por qué? Porque al anémico, una persona que tiene anemia, usted le da un poquito de comida y se enferma. Y los anémicos espirituales les pasa eso. Usted les enseña la palabra de Dios y se confunden, no soportan. ¿Saben por qué? Porque no están familiarizados con ella. Y esto es un problema gravísimo. Y quiero recalcar en esta noche es que debemos obedecer el evangelio, debemos obedecer la verdad. Pero aquí hay una pregunta. ¿Por qué, hermano Marvin? ¿Por qué debemos obedecer la verdad? ¿Qué opina usted? Bueno, sí, conforme lo que usted estaba explicando,
es necesario obedecer la verdad, porque si no obedecemos la verdad, pues ¿a qué vamos a obedecer? El error. Vamos a obedecer la mentira. No Exactamente. puede ser. Entonces, ¿y por qué hago énfasis a esto? Porque hay personas que dicen, no, es que la verdad no necesita defensa, pero entonces, ¿por qué Judas capítulo 3, Judas 3 dice que contendáis ardientemente por la fe? Es un mandamiento, Judas 3. Hermano, os exhorto a que contendáis ardientemente por la fe, la cual ha sido dada una vez a los santos, que contendáis. Si no hubiera necesidad si no hubiera necesidad de la verdad, entonces no hubieran dejado ese mandamiento. Igual que Filipenses 1:7, Filipenses 1:17 y Filipenses 3:7. Todos estos pasajes nos de la necesidad de que ser el evangelio. Hermanos, hay otro problema grave. Ustedes saben que muchas veces se blasfema en contra de la verdad por ignorancia. ¿Sabían ustedes eso? A gente blasfema y habla cada locura de la palabra de Dios, y muchas veces es por ignorancia. Y es muy problemático esto. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Vea qué importante este pasaje. Ya lo leo. 2. Dice, voy a ponerlo en grande para que lo vean. Ahí está. Dice, muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Oye, qué interesante. El camino, aquí la verdad lo llama el camino de la verdad será blasfemado. Hermanos, ¿y sabe por qué la gente blasfema el camino de la verdad? Primero, porque a veces damos muy mal testimonio. Y segundo, porque la gente no conoce el camino. Ahora, la pregunta aquí es, ¿a cuál camino de la verdad se refiere el apóstol Pablo? Les aseguro, 100% seguro, que no se refiere a la iglesia católica, que no se refiere a la iglesia pentecostal, que no se refiere a los mormones, que no se refiere a los testigos en contra de Jehová, que no se refiere a ninguna de las sectas que existen en el mundo entero hoy en día. Pablo no se está refiriendo a esas sectas. ¿Saben por qué? Porque esas sectas no forman parte del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué feo decir esto, pero es una gran realidad. ¿Saben por qué? Pablo se está refiriendo a una verdad. Primera de Timoteo 3:15. Vamos a leerlo, por favor. Claro. Dice Primera de Timoteo 3:15. Aquí lo estoy buscando ya. Dice, ahí lo pueden ver. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad, o columna y sostén de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Si la iglesia es columna y baluarte de la verdad, ¿qué está diciendo con eso? Este pasaje es exactamente igual a Efesios 3:10, si me lo puede poner a la par, hermanito. Efesios 3:10. Es la misma idea y es exactamente la misma idea a Hechos capítulo 28, versículo 22. Ya se lo estoy poniendo. Ahí lo van a ver ya casi. Y voy a poner Hechos. Decía Hechos, ¿cuál? 28-22. Okay. 28-22. Ahí está. Yo quiero que todos observen. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15 dice que la iglesia es columna y sostén de la verdad. ¿Y saben por qué hablo esto? Porque todo mundo habla mal de la iglesia. Y cuando la gente habla mal de la iglesia, está hablando mal de la palabra de Dios. Eso es lo que la gente no ha captado todavía. Hablar mal de la iglesia es
hablar mal de la palabra de Dios. Pero bueno, aquí hay otra pregunta, hermano Marvin. La iglesia es columna y sostén de la verdad. ¿Pero cuál iglesia? Ahí está. Efesios 3:10 nos dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de súbala un poquito, Efesios 3:10, por medio de la iglesia. Escuchen esto. Toda la sabiduría Dios se la dio a la iglesia. ¿Y por qué? Porque la iglesia es columna y sostén de la verdad. Ahora vean Hechos 28:22. Léalo, por favor, hermano. Dice, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta no es notorio que en todas partes, nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Todo el mundo quiere hablar de la iglesia. Todo el mundo quiere hablar en contra de la iglesia. ¿Y por qué? Porque la gente cree que la iglesia es la iglesia católica. El pentecostal cree que la iglesia pentecostal, el mormón, el testigo de Jehová, creen que la iglesia, que es la iglesia de ellos a la que se refiere. Pero cuando Pablo está diciendo estas palabras, no existía ninguna de estas sectas. Y más bien a la iglesia que nace allá en Jerusalén en el año 33, vea cómo la llama versículo 28. Pero queríamos oír de ti, le dicen a Pablo, ¿qué piensas? Porque de esta secta, o sea, de la iglesia de Cristo, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla en contra de ella. La pregunta aquí es, ¿por qué todo el mundo hablaba en contra de la iglesia? ¿Saben ustedes, hermano Marvin? ¿Por qué todo el mundo hablaba mal de la iglesia? Bueno, sencillo. Porque la iglesia reclamaba ser dueña de la verdad. Porque la iglesia reclamaba que toda la sabiduría de Dios se la había dado a entender o a conocer a la iglesia. Entonces, todos los grupos sectarios, como los fariseos, como los herodianos, como los saduceos, como los epicúreos y cualquier cantidad de grupos religiosos y filosofías que habían en el mundo, venían y atacaban a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque la iglesia reclamaba que solamente ella tenía la verdad y por eso muchos de ellos murieron. Apocalipsis 24. Es muy importante este detalle. Entonces, aquí el punto es, cuando hablamos de defender la verdad, ¿a qué iglesia defendemos, hermano Marvin? Díganos usted, ayúdanos. ¿Ah? Dice Pablo, columna y sostén de la verdad, dice Pablo, ¿verdad? Que es la iglesia del Dios vivo. Columna Amén. Y sostén de la verdad. Solamente aquella que pueda probar que tiene la verdad. Ahora, cualquiera puede decir, yo tengo la verdad, pero ¿la verdad de quién? ¿Su verdad o la verdad de Dios? Volvemos a lo que siempre hemos estado recalcando en todo esto. Vamos a hacer un pequeño análisis aquí. Efesios 3:10, baje un poquito Efesios 3:10. Ahí lo tiene. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Súbalo un poquito. Ahí, por medio de la iglesia. Digamos que aquí se refiere a la católica. Yo le hago una pregunta a mi amigo. ¿Usted cree que toda la sabiduría de Dios la tiene la Iglesia Católica Romana? Cuando tienen a un dirigente en Roma, cuando tienen una central, cuando sacerdotes no los dejan casar, cuando parten la Eucaristía, le dan la Eucaristía al feligrés y el sacerdote se toma el vino, cuando la Biblia enseña que tanto que el laico o el creyente participa tanto del fruto de la vid como del pan sin levadura. No puede ser la Iglesia Católica la que tenga toda la sabiduría. No puede ser la Iglesia Católica de la que Pablo está hablando, que sea columna y sostén de la verdad. No puede ser ella. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica nos habla de un rosario, de adorar a la Virgen María, de la concepción inmaculada de María, de
del bautismo de los niños. La Iglesia Católica Romana debe ser, ¿por qué? Porque la Iglesia Católica Romana nos enseña que hay una cabeza representante visible en el mundo, el sumo pontífice, que es el Papa. Entonces, no puede ser esta. ¿Por qué? Porque todas esas doctrinas que tiene la Iglesia Católica son falsas. No deben ser. ¿Será que es la Iglesia Evangélica, hermano Marvin? Repitamos Efesios 3:10. Repítamelo despacio. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada. Un momentico. Para que la multiforme sabiduría de Dios. Es que yo no sé si ustedes me entienden la profundidad de este pasaje. Lo que Pablo está diciendo es que la iglesia tiene todo el conocimiento de Dios. Eso es lo que está diciendo con estas palabras. Para que la multisabiduría de Dios, o sea, Dios confió su conocimiento a esta institución divina, la iglesia. No puede ser la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica nace en el siglo VI, mientras que la iglesia que habla aquí el apóstol Pablo nació en Jerusalén en el año 33, 31 y medio aproximadamente. Entonces, termíneme el pasaje, léalo otra vez. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los de la Iglesia evangélica. No. De la Iglesia Evangélica, hermano. No, porque de la Iglesia Evangélica. Volvamos, hagámosle un análisis. ¿Será que la Iglesia Evangélica cumple con este requisito? ¿Será que la Iglesia Evangélica tiene la responsabilidad, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora por medio de la iglesia? ¿Será la Iglesia Evangélica? Cuando la Iglesia Evangélica dice que hay pastoras y la Biblia no tiene requisitos para ellos. Cuando la Iglesia Evangélica dice que hay un pastor en una iglesia. Cuando la Iglesia Evangélica pide diezmos. Cuando la Biblia enseña que hay una colecta voluntaria únicamente el primer día de la semana. Cuando la Iglesia Evangélica no toma la cena del Señor el primer día de la semana. Hechos 27, Primera de Corintios 11, 23. Usa instrumentos ¿Será que la musicales. ¿Será que la Iglesia Evangélica hacen esos grandes escándalos de música de rock, música americana, música ranchera, música balada, música bailable? Cuando Dios dice que hay que cantar, Efesios 5:19. ¿Será la Iglesia Evangélica la que tiene la multiforme sabiduría de Dios? Hagamos este análisis sin prejuicios. Por eso hay que defender la verdad. Hermano y amigo, donde usted se congrega, ¿usted cree que tienen la multiforme sabiduría de Dios? Hágase esa pregunta. Cuestione lo que usted le enseñan. Si la Iglesia Evangélica, ¿usted cree que puede ser la que tiene toda la sabiduría de Dios? Cuando le dice a la gente, engañan a la gente, la iglesia y todos los pentecostales engañan a la gente, y recalco sobre esto, todos los grupos evangélicos, mormones, testigos de Jehová, judíos mesiánicos, porque los judíos mesiánicos son evangélicos, disfrazados de judíos. Eso es todo. Todos estos grupos evangélicos engañan a la gente, y cuando le dicen levante su mano, haga una oración de fe, acepte a Cristo como su único y verdadero Salvador. Engañan a la gente cuando le hacen grandes campañas y le dicen a la gente, vengan hoy, traigan a todos los enfermos. Y nunca se me olvida en un lugar donde yo empecé a escuchar de la palabra de Dios, que se hacían campañas, y Dios es testigo de lo que voy a decir, no estoy mintiendo. Se hacían grandes campañas y siempre en las campañas decían, traigan a todos sus enfermos, que Dios hoy va a hacer milagros, traigan paralíticos, traigan inválidos, Señor va a hacer grandes milagros hoy. Y en la iglesia donde yo me congregaba, ahí en el Paseo de los Estudiantes, había un hermanito que andaba en silla de ruedas. Y yo siempre me cuestionaba, yo decía, ¿por qué a todo el mundo le ofrecen sanidad? Y este que supuestamente está dentro de nosotros, nadie lo quiere sanar. ¿No es algo ilógico? Claro. Entonces,
Pablo está enseñando que la multiforme sabiduría es dada a conocer por medio de la iglesia. No puede ser la iglesia evangélica. No pueden ser los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová no creen que el hombre tiene alma, no creen que existe un lugar de tormento, no creen que Jesucristo es Dios. Ellos creen, los evangélicos pentecostales, los testigos de Jehová, los mormones, los judíos mesiánicos creen en un reino literal sobre la tierra, cuando la Biblia dice que todos seremos arrebatados y nos iremos con el Señor al final de la trompeta. Primera Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 18. Dice que los que murieron en Cristo resucitarán primero. Y nosotros que hemos quedado seremos arrebatados con el Señor y lo encontraremos en las nubes y viviremos con él para siempre. El Señor cuando regrese no va a majar la tierra. Desde el cielo él va a arrebatar a su iglesia. Cuando los evangélicos y todos estos grupos dicen que es que va a haber un rapto para la iglesia, ¿ustedes creen que cumplen con este requisito? No, señores, tenemos que desenmascarar a todos estos engañadores. Y si seguimos así números, vea la iglesia, la mormona. ¿Ustedes creen que la iglesia mormona puede con este requisito? Cuando le dicen que si usted no cree en el libro del Mormón, en doctrinas y convenios y en la perla del gran precio y no cree que José Smith es profeta de Dios, no lo bautizan. Cuando estos libros tradicen la enseñanza de la Biblia, son falsos. Qué triste. Y yo recalco y créanme que con todo amor se los digo, son falsos porque no enseñan verdad. Que hay gente sincera entre ellos, sí, pero están sinceramente siendo engañados. Eso no se puede dudar. Esos tres pasajes es muy importante que por favor los tomen en cuenta, los que teníamos en pantalla ahorita. La iglesia es columna y sostiene la verdad. Y la iglesia es la que tiene la sabiduría de Dios. Y siempre todo mundo, Hechos 28, 22, todo mundo ataca a la iglesia. ¿Es por qué? Porque generalmente la gente no quiere obedecer la santa y poderosa palabra de Dios. En Gálatas capítulo 6, en Gálatas capítulo 1, perdón, Gálatas 1, 6 y 7, hermano. Este pasaje me gusta mucho. Y si me puede poner a la par Romanos 1, 25. Ok, yo lo pongo. Pero sin quitarme Efesios 3:10, tal vez en la pantallita de abajo, si pudiera. Sí, claro, ya se lo pongo. Vamos a ver. Efesios. Porque yo creo que se va a quitar. Ahí, sí. Ah, ok. Romanos 1.5 me dijo, ¿verdad? 1:25. Ah, 1.25. Léalos, por favor. Dice. Primero Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es que es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No, Marvin, metamos estas palabras en el contexto cultural. ¿Por qué hay tantos evangelios? Y evangelios, ¿saben por qué? Porque el evangelio de la Iglesia Católica Romana es diferente al evangelio de los pentecostales, es diferente al evangelio de los adventistas, es diferente al evangelio de los mormones, es diferente al evangelio de los judíos mesiánicos. Entonces la pregunta aquí es, ¿por qué tantos evangelios? ¿Y cuál es la respuesta que da el apóstol Pablo en el 7? Solo que léalo, hay por favor. Esta es la respuesta. Que en realidad no es que hoy hay otro evangelio. Léalo. Que en realidad no es otro evangelio. Léalo. Solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No hay otro evangelio.
Solamente hay un evangelio, solamente hay una verdad, solamente hay una fe. Pero hay hombres que quieren pervertir esa verdad. ¿Y saben por qué? Porque no aman la verdad. Vean Romanos 1:25. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando... Deténgalo ahí un momentico, hermanito. Al principio, cambiaron. Y esto es lo que le sucede al mundo hoy en día. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Pues no quiero lastimar a nadie. No quiero lastimar su conciencia, mi amigo y mi hermano. Pero hoy en día, el 99% de las congregaciones que existen han cambiado la verdad de Dios por la mentira. Y cuando usted quiera, me puede llamar, hablar en videollamada para que usted se dé cuenta de que todos estos grupos religiosos han cambiado la verdad de Dios. ¿Hablan de la Biblia? Sí, es verdad. Hablan de la Biblia, pero no hablan el consejo divino. Porque a veces la gente cree, a ver, dígame si es verdad o es mentira lo que yo le voy a decir, hermano Marvin. Usted ve a un sacerdote católico dar un tema de la Biblia y dígame si hay temas que lo ponen a pensar a usted y lo ponen a reflexionar, ¿sí o no? Buenos Sí, temas. Claro que sí. Claro. Ok. ¿Y ustedes creen que porque da un buen tema, él tiene la verdad? Ese es Ahí el sí es punto mío diferente. hoy aquí. Ese es el punto. Usted escucha, vea, créame, con toda honestidad, yo tengo que hablar con honestidad. Usted escucha a mujeres que se hacen llamar pastoras y usted escucha temas de estas mujeres y son temas que son buenos temas. Pero usted cree que porque es un buen tema, tiene la verdad. Y eso es lo que sucede con lo que el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 1, versículo 6. Vuélvase al 6, hermano. Gálatas 1:6, ahí está. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Por qué? Porque a la gente no le importa que sea una mujer la que predica, con tal de que se sientan bien, con tal de que sus palabras les lleguen al corazón. A la gente no le importa que esa mujer no crea que no hay que tocar con instrumentos musicales. A la gente no le importa que esa señora que predica crea que hay que dar el diezmo. Eso no les importa. ¿Sabe por qué? Que es que, a ver, yo quiero centrarme en estos dos pasajes. Es que el problema que tiene la verdad, ¿sabe cuál es? Cuando usted confronta la verdad con la mentira, ¿sabe cuál es el problema de la mentira? Que la mentira siempre es frase de medio verdad, no de verdad. Escúcheme en esto. La mentira siempre se disfraza de medio verdad. Por eso Romanos dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Y sabe por qué la cambiaron? Porque la mentira les sonó bonito y parecía verdad. Isaías 5:20 dice, ay de los que a lo bueno llaman malo y de lo que a lo amargo llaman dulce. ¿Por qué? Porque en la época de Isaías sucedía igual que sucede hoy en día. La gente, con tal de que el que predica detrás de una cama les toque sus sentimientos, dicen, qué buen tema. Sí, qué buen tema predicó. Pero ¿usted cree que porque da un buen tema está en la verdad? Sí, que es increíble. Pregunto. Cambiar de Dios por la mentira. ¿Y saben por qué? Porque siempre la mentira se disfraza de medio verdad. ¿Y saben qué es el problema de la falsa doctrina y de las enseñanzas humanas? Es que las enseñanzas humanas, para dar la apariencia de ser la verdad, le meten cosas que son verdad. Yo recalco mucho y créanme que yo no tengo nada contra esta gente. El canal de estos amigos judíos mesiánicos, usted se pone a escuchar a esa gente y cuando usted sabe de la Biblia, se da cuenta que dicen muchas verdades, pero en todas las verdades que dicen va acompañado toda la mentira que ellos creen para al final decirle a la gente, el Yeshua HaMashiach es
el Mesías, pero no es Dios. ¿Sí me están entendiendo? Mezclan la verdad, la mezclan con mentira. Entonces la gente no capta la mentira. Y es lo que le pasó a Romanos 1:25, a la gente, a los cristianos de Roma, que era tan parecido la mentira a la verdad que no marcaron la diferencia y les sonó bonito, escucharon bonito. Dijeron, no, está bien que lo hagamos así. No importa que no sea tan apegado a la Biblia. No importa que, de por sí no importa lo que cada quien crea. Hermano, y este es el punto grave que tenemos hoy en día. Hay dos pasajes que quiero que citemos también, por favor. Bueno, realmente son tres. Ahí mismo en Romanos 1:18. 1:18, aquí lo pongo. Ahí está. Ajá. Léalo, por favor. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Que detienen, escuchen esto, que detienen con injusticia la verdad. Hay hombres que saben la verdad, pero ¿sabe cuál es el problema? No la predican porque están metidos en un sistema que no los deja predicar la verdad. Hay muchos evangélicos que saben que el diezmo es una estafa. Es una estafa, sí, literalmente es una estafa. Y sin embargo, ellos lo disfrazan. ¿Cómo le disfrazan? No, es que no es una obligación. Si usted quiere, da el diezmo. Si usted no quiere, no da el diezmo. Pero si usted no, por eso es que le va mal en la vida. Disfrazan la verdad, disfrazan la mentira con una medio verdad. Y estos hombres detienen, escuchen el pasaje, que detienen con injusticia la verdad de Dios. Qué preocupante esta situación. Segunda de Timoteo 3:8. Vea este otro pasaje, hermano. Segunda de Timoteo 3:8. Buscarlo acá. Segunda. Léalo, por favor. Sí, segunda de Timoteo 3. De Timoteo 3:8. Ahí está. Lo pongo aquí arribita y dice: y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad, hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. Yo quiero que usted se devuelva bien al pasaje, devuélvame el versículo 8 bien. Y vea cómo Pablo llama. Pablo hace una comparación entre lo que pasó allá con Moisés. Subraya la palabra se opusieron. Se opusieron a Moisés. De la misma manera, estos también se oponen a la verdad. Aquí, se oponen a la verdad. Y qué triste lo que voy a tener que decirles. Pero los que se oponen a la verdad, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que son hombres de mentes depravadas, hombres reprobados en lo que respecta a la fe, o sea, al evangelio. Aquí la palabra fe es evangelio, es la verdad, pero los llama hombres depravados. ¿Quiénes son esos hombres depravados? Los que se oponen a la verdad. ¿Cuántas veces usted se ha opuesto a la verdad? ¿Cuántas veces a usted le han dicho, bueno, la Biblia dice esto, y usted empieza a argumentar, pero es que el pastor me dijo tal cosa, es que el sacerdote me dijo tal cosa, es que a mí me parece, es que yo creo? Eso es oponerse a la verdad. Entonces la pregunta es, ¿por qué hablar tanto de amar la verdad si no queremos defenderla? ¿Por qué amar tanto de amar la verdad si a última hora nos vamos para el mejor grupo que nos parezca? Vea este otro pasaje. Hechos capítulo 13, versículo 5. Hechos capítulo 13, versículo 5. Aquí lo tengo, dice: y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado,
hasta el 5, solo 5. No, el 8. Hágalas al 8. Le leo todo hasta el 8. Sí, por favor. Es que yo Ok. quiero que analicemos este suceso. Sí, claro. Dice, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Un momentico. Aquí hay un dato muy importante que yo quiero recalcar. ¿Qué anunciaban ellos? La palabra de Dios. Subrayela. Inferencia necesaria. La palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. ¿Qué quiere decir esto? Que los judíos no tenían la palabra de Dios. Escuchen esto. Esto hay que marcarlo. Y a los judíos mesiánicos les quiero recalcar que Pablo nunca predicó la Torá. Anunciaba la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. ¿Por qué les predicaba la palabra de Dios? Porque no la tenían. Siga, hermano, por favor. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Deténgase un momentico. Este suceso es muy importante y ojalá usted lo pueda subrayar en su Biblia. Esto es muy importante, este detalle que quiero marcar. Había un hombre que era mago, era un falso profeta, y había un procónsul, un varón que quería escuchar. ¿Qué quería escuchar? La palabra de Dios. Y vea lo que sucedió. Dice, pero le resistía Elimas, el mago. Elimas, oye, ya nos dijo el nombre, Elimas, el mago. ¿Y cómo le resistía? Dice, procurando apartar de la fe al procónsul. Pregunto, ¿no es lo mismo que sucede hoy en día cuando la gente viene y escucha un tema como estos? Viene y empieza a leer la Biblia y va donde el pastor y el pastor le dice, no. Recuerde que usted tiene que sujetarse a mí, que yo soy el pastor. Y yo le estoy diciendo que eso no es así. Va donde el cura y el cura le dice, no, esos son hermanos separados. Eso no crea en eso. Sucede igual. Es la misma situación, mi estimado amigo. Cuando uno quiere predicar el evangelio puro, cuando quiere llevar a la gente a la verdad, siempre aparece Satanás que quiere distraer y sacar a la gente de la verdad. Aquí Satanás utilizó a un hombre que se llamaba, ¿cómo se llamaba, hermano? Elimas. ¿Y a quién le estorbó? Al procurador. Ojo, qué importante. Y hermanos, amigos, esto le puede estar sucediendo a usted. ¿Saben por qué? Porque si usted es honesto y compara todos los pasajes que hemos estado analizando durante todos estos estudios que hemos estado haciendo, se va a dar cuenta que el grupo donde usted está metido no cumple con los requisitos para ser la iglesia del Nuevo Testamento. Pregunto, hermano Marvin, ¿no sucede esto hoy en día? Claro que sí, sucede y es muy palpante. Y otra cosa, hermano, ¿Sí? La gente es consciente de esto, fuera que la gente ignora estas cosas, pero la gente sin estudiar las escrituras puede visualizar las divisiones, los pleitos, el robadero, la politiquería que hay en estas sectas, las falsedades, todo porque con solo la lógica, con solo ver eso, la gente dice, pero es más, hay un dicho que salió popular, que lo dicen los mundanos, que dice que la religión es el opio del mundo. ¿Usted ha oído eso, verdad? No, eso lo decía Carlos Marx. Bueno. Decía que las religiones son el opio de los pueblos, el adormecimiento de las masas. Vea usted. Eso decía Carlos Marx. Vea usted lo que llega, todas estas sectas y todas esas confusiones, no solamente por no guardar la palabra de Dios. Es algo increíble, ¿verdad? Me acuerdo lo que Jesús dijo en Marcos 4:15, donde dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás
y quita la palabra que se sembró en sus corazones, ¿verdad? Qué cosa. Por eso se cumple, hermano, segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10, que Dios les envía un poder engañoso. ¿Para qué? Para que no crean La la verdad. verdad. ¿Y sabe por qué? No, y el pasaje nos da la respuesta. ¿Por qué? Porque no amaron la verdad. Porque no amaron Es que la esta verdad hay que amarla con el alma. que Esta enamorarse. palabra es vida. En esto, esta palabra es vida. Esta palabra transmite vida. Esta palabra da vida a los muertos espirituales. Pero la gente no quiere creer en esto. La gente prefiere creer en lo que otros hombres dicen. Y lo más grave es que muchas veces usted agarra a algún hombre de estos y le dice, bueno, ¿dónde hizo la Biblia eso? Y dice, porque se empiezan a gaguear porque no saben cómo explicarlo. O hacen la que hacen los mormones. Cuando usted le pregunta a un mormón por algo, dice, bueno, doble rodillas y pregúntele usted a Dios. ¿Va qué respuesta más buena esa? Como yo no puedo darle la respuesta, entonces pregúntesela a Dios. Va un pasaje que está en Mateo capítulo 23, versículo 13, hermano. Mateo capítulo 23, versículo 13. De hombres que resisten la verdad. Y saben, estos hombres que resisten la verdad tienen un pecado todavía mayor, porque no solamente resisten ustedes, no solamente resisten a la verdad, sino que impiden el paso a otros que quieren obedecer. Vea lo que dice aquí este pasaje. Pero hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están dentro o los que vienen entrando. Esto sucede con todos los líderes religiosos, mormones, sacerdotes, pastores, curas, pastoras, reverendos, predicadores, lo como usted los quiera llamar. Se les aplica esta palabra. ¿Sabe por qué? Porque ni ellos entran en el reino de los cielos porque les pagan para predicar, ni dejan que la gente honesta entre al reino de los cielos. ¿Se sabe por qué no dejan que la gente honesta entre al reino de los cielos? Porque la gente honesta está ciega y creen ciegamente en lo que usted dice. Por eso yo le digo una cosa a mi hermano, por eso le digo una cosa a mi hermana, no siga a Marvin Soto, no siga a Fernando Castaño, enamórese apasionadamente por Dios, por su palabra, porque el día que usted venga y me siga a mí o siga a Marvin Soto, usted se va a cegar y no va a importar lo que la Biblia diga, porque va a tener más peso lo que yo les diga que lo que la Biblia dice. Y eso es lo que sucede hoy en día en todos los grupos religiosos. Cuando Francisco, el señor que está en Roma, el Papa, dice algo, es santa palabra. Todo el mundo dice así es, porque lo dijo el Papa. Cuando hay un pastor famoso que sale en televisión y dice algo, dice, es que el pastor Julano lo dijo. Y tiene más poder lo que diga el pastor, el sacerdote, lo que diga la pastora, lo que diga el predicador, que lo que dice la palabra de Dios. Y son hipócritas, dice Jesús, porque ni entran ellos y impiden que mucha gente entre. ¿Y saben por qué? Porque la gente humilde y sencilla creen en ustedes y ustedes los están llevando al infierno, al lugar de tormento. Qué triste tener que decir esto, pero había que decirlo y tenía que decirlo. Hermano Marvin, sería tan amable de leerme para ir. Ya casi vamos a terminar. Segunda Timoteo 4:4 y Tito 1:14. Si es tan amable esos dos pasajes. Claro. ¿Me los puede poner en dos pantallas aparte? Sí. Voy a poner primero 2 Timoteo 4:4 y el otro me dijo Tito 1:14. Tito 1:14. Ya se lo pongo aquí para poner que lo vean. Ahí tiene que estarlo viendo en este momento. ¿Lo leo, hermano? Por favor. ¿Cuál quiere que lea primero? Segunda de Timoteo 4:4.
Dice, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Qué tremendo. Tito 1:14. Tito 1:14. Dice, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Oye, amigo judío mesiánico, yo quiero que usted me explique este pasaje. Usted que dice que está en la verdad. Usted que dice que la Torá es la misma desde Génesis hasta Apocalipsis. El apóstol Pablo, el Espíritu Santo inspirado de Dios, vea lo que dice. No atendiendo a fábulas judaicas. Las fábulas judaicas se refiere al judaísmo y nadie me puede decir lo contrario. Ni a mandamientos de los hombres. Ojo a esto. Mandamientos de los hombres. ¿Sabe cuáles eran los mandamientos de los hombres cuando Pablo está escribiendo esto aquí? Eran las tradiciones rabínicas. A eso se está refiriendo. Y quiero recalcar esto, ¿saben por qué? Porque los judíos mesiánicos le dicen a la gente que lo que Cristo quitó en la cruz fue las tradiciones rabínicas. Mentiras. Aquí el apóstol Pablo marca una diferencia entre las fábulas judaicas y los mandamientos de los hombres. Y ojo, y vea cómo lo recalca, que se apartan de la verdad. Lo que Pablo predicaba era diferente a las fábulas judaicas y era diferente a los mandamientos de los hombres. Por eso no hay cabida en el evangelio de Jesucristo para los judíos mesiánicos. No pueden entrar si no obedecen el evangelio. Si no creen, se arrepienten, se bautizan para el perdón de los pecados, no pueden entrar al reino de los cielos. Si no creen que Jesucristo es Dios, no pueden entrar en el reino de los cielos. El mismo Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, dice y marca la diferencia. No son más que fábulas judaicas, mandamientos de los hombres que están haciendo que muchos, incluso muchos evangélicos, se apartan de la fe de ellos y terminan diciendo y creyendo: Jesús no es Dios, es el Mesías, pero no es Dios. Son fábulas judaicas. Y estos hombres se han encargado de, también cuando Pablo le escribió a Timoteo, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Es un mito, es un mito, es una fábula, es un teatro. Y yo desafío a cualquier hacedor de milagros de hoy en día. Nunca se me olvida, yo estoy en Costa Rica. Hace como unos 15 años estaba en la Plaza de la Cultura y había un hombre, y nunca se me olvida esto, un hombre que le decía a la gente que le decían Elías, se vestía de sotana, y este hombre llegó y le decía a la gente: hoy el Señor va a hacer milagros. Y vean todos, este hombre, ahí se puede ver bien la diferencia, hermano. Este hombre tiene una mano más larga que la otra. Y vamos a orar para que el Señor haga un milagro. Y venía y hacía una oración, y resulta que al momentico decía: es el milagro de Dios. Vean que Dios hizo un milagro en este hombre. ¿Cuántos dicen aleluya? Y todo el mundo aplaudía. Y me acuerdo que yo me metí, yo le dije: ¿sabe una cosa? Si lo que usted está diciendo es verdad, entonces venga, yo voy a hacer lo mismo. Y qué importante, porque con un hombre solamente se le corría el pie, un pie más largo que el otro, y después se decía que Dios lo había sanado. ¿Por qué hablo de esto? Porque eso es lo que la gente quiere ver, la gente quiere escuchar. Sensacionalismo, nada más. ¿Saben por qué? Porque han apartado el oído de la palabra de Dios para escuchar a estos mentirosos. Y créanme con todo el respeto, los grupos evangélicos que atraen a la gente en campañas diciéndole: vengan que Cristo va a hacer milagros, traigan a los enfermos, son teatreros, son fábulas, porque el Espíritu Santo no actúa de esa manera. El Espíritu Santo nos redarguye, el Espíritu Santo nos convence, el Espíritu Santo nos hace cambiar la manera de pensar. Así actúa el Espíritu Santo. Blasfemos que utilizan a Dios únicamente para hacer teatro, son falsantes. Y no me da temor afirmar esto, porque ese mismo día ese hombre, ¿sabe qué me decía? Te reprendo en el nombre de Jesús, hijo de Satanás, me decía. Yo le decía: bueno, a ver, si usted tiene ese poder, entonces déjeme pues mudo, hágame pues que yo quede ciego, si usted tiene ese poder.
¿Saben por qué? Porque estos hombres no tienen ningún poder. No se dejen engañar. No crean en fábulas, en mitos y en mandamientos de los hombres, que esto es lo que a usted que me está escuchando, a usted eso es lo que lo tiene ciego. ¿Por qué? Porque usted escucha y dice, es que el pastor, dicen que levantó a un muerto, dicen que el pastor sanó a Julano, dicen que el pastor es poderosa su oración. Dicen que, ¿qué es lo que dicen? Fábulas y mentiras que están engatusando a la gente para que la gente deje de creer en la palabra y en el poder de Dios para creer a estos mitos y a estas fábulas. Qué triste, qué triste. Y concluyo con dos pasajes nada más y concluyo con esto. Hechos 19:8 y Hechos 9:29, hermano, si es tan amable. Y tres pasajes y primera de Pedro 3:15. ¿Se los vuelvo a repetir? Voy con el primero. Hechos 19:8. Hechos 19:8. Ajá. Hechos 9:29. Ok, 19:8. Ahí está el primero. Hechos 9:29. Ajá, ya le pongo. Y primera de Pedro 3:15. ¿Cómo debemos defender la palabra? ¿Insultando a la gente? No, señores. ¿Recordándole al papá y la mamá? No, señores. ¿Enojados? No, señores. La Biblia nos dice cómo es que se debe defender la palabra de Dios. Los tengo, hermano. Léalo, por favor, hermano. En ese mismo orden que me lo dio. Por favor. Dice, entró Pablo en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando denodadamente, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Hechos 19:8. ¿Cómo se debe defender la verdad? Discutiendo, persuadiendo, discutiendo y persuadiendo y hablando. Primero hablando. En el versículo, por 3 meses continuó hablando, discutiendo y persuadiendo. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted habla, usted discute y en el sentido bueno. ¿Qué es discutir? Diga usted lo que usted piensa y enfrentémoslo con lo que yo pienso. Eso es discutir. Entonces, se habla, se discute y cuando se discute sanamente, se persuade a la gente a que obedezca al evangelio. Primer manera de cómo obedecemos y cómo defendemos la fe. Segunda manera, vea el versículo 10, Hechos 19:9. Ok, 19:9 dice, pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Me llama mucho la atención el sentido falso que los religiosos le han metido al evangélico, al católico, al testigo de Jehová, al judío mesiánico, al mormón. La Biblia no es para discutir, la Biblia no es para contender. Mentiras, eso es falso. Vea lo que Pablo hacía. Dice, léalo otra vez, el 9, hermano. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, y discutía diariamente en la escuela de un tal Tirano. Discutía. Y ahora, primera de Pedro 3:15. Dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ese pasaje, primera de Pedro 3:15, ¿me lo puede ampliar en toda la pantalla? Sí, claro. Por favor, hermano. Ya se lo amplío en toda la pantalla. Deme un chancecito. Escúcheme bien, mi amigo católico, mi amigo adventista, de cualquier secta o de cualquier grupo religioso en el que usted se encuentre.
Si usted tiene una fe, y yo lo desafío a que usted defienda su fe. Digamos que este pasaje es para usted, y vea lo que Dios le dice a través de la palabra. Y yo lo voy a desafiar a usted. Hoy le hago un desafío públicamente al católico, al pentecostal, al testigo de Jehová, al unitario, a que defienda esto que dice aquí. Si usted cree en la Biblia, defienda esto entonces. Dice, si no, santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa de todos los que os demande. Levante un poquito la pantalla. Razón de vuestra esperanza. Escúcheme lo que les estoy diciendo. Yo demando pruebas de lo que ustedes creen. Usted es católico. Yo le quiero demandar para decirle a usted que usted es falso. Y es falso porque usted tiene que demostrar con la palabra de Dios que lo que usted cree es verdad. Si usted es evangélico, yo demando de usted que defienda su fe. Si usted es judío mesiánico, lo desafío igualmente a que defienda su fe. Si usted es mormón, lo desafío igualmente a que defienda su fe. Porque si usted dice, si todos ustedes dicen que creen en la Biblia, entonces aplíquese en esta palabra. Siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Yo demando razón de la fe que ustedes tienen. Entonces es su obligación defender lo que ustedes creen. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Hermano Marvin. Claro, bueno, hay una cosita que me gustaría agregar, hermano, que es verdad que esto es imperante. Y cuando digo imperante, quiero decir que es una necesidad apremiante, es algo que se necesita hacer ya. Es una orden de Dios. Ese pasaje es una orden de Dios. Una orden de Dios. Y otra cosa, a los líderes religiosos, a los que el hermano está ahora diciendo que les demanda la razón de la esperanza, yo quiero dirigirme también al pueblo, a los que siguen a estas personas y decirles que ustedes también son responsables de las cosas que están aceptando. Amén. Como dice Mateo 13:15, no nos volvamos, como dice Mateo 13:15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Si el Señor lo que quiere es convertir y sanar, y el pueblo no quiere eso porque han cerrado los ojos y simplemente tienen una mirada puesta hacia todos estos tipos de personas que ya el hermano demandó razón de ellos. ¿Dónde están su defensa entonces? Si estas personas demuestran que no son verdaderos, ¿qué va a hacer usted, querido amigo? ¿Qué va a hacer usted, querida amiga? No se cierre, abra al entendimiento que la esperanza está ahí, pero si usted no echa mano de ella, entonces lamentablemente no va a tener lo que Dios está ofreciendo. Lamentablemente. Bueno, llegamos hasta aquí. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por escucharnos y adelante, adelante. Que el Señor les bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante.